Empezamos con repaso de ingeniería de túneles NATM en suelos. ¿Qué es un túnel? Un túnel es acá está la definición de la Real Academia, un paso subterráneo abierto para establecer una comunicación. Nosotros le decimos túneles en este curso a las excavaciones subterráneas que se hacen bajo tierra. Entonces, si hacemos un gran pozo, ponemos un caño grande y lo tapamos, eso no es un túnel. Le decimos túnel cuando excavamos directamente bajo tierra. En un túnel distinguimos y vamos a hablar de la bóveda, que es la mitad de arriba del túnel. El punto más alto de la bóveda es la clave. El punto más ancho del túnel es el ecuador, donde están las paredes laterales, que pueden ser rectas o curvas, y son los hastiales. Y el fondo del túnel, la losa del fondo, que puede ser plano o curva, es la solera. Como un túnel se excava bajo tierra, se va haciendo de a poquito y entonces, a medida que se va excavando, se avanza 1 metro, se avanza 2 y se pone algún sostenimiento. Son condiciones muy desfavorables para construcción. Miren la foto de abajo y van a encontrar que acá hay tierra por todos lados, esta gente está poniendo un sostenimiento de a poco y como puede. Esto nunca queda muy bien. Por esa razón, es muy común que los túneles se construyan en 2 etapas. Una primera etapa que se sostiene el terreno para que no se caiga y una segunda etapa en que se reviste el sostenimiento para que quede una estructura de calidad suficiente como para que tenga la durabilidad que requiere el proyecto. Un túnel básicamente es una excavación y en un terreno que muchas veces se sostiene a sí mismo, pero muchas veces no. Si hacemos la excavación y no ponemos nada, es muy probable que el terreno se derrumbe. ¿Qué tenemos que poner nosotros? Un sostenimiento que sostenga el terreno. Pero ese sostenimiento no pretende tomar todas las tensiones del terreno, sino muchísimo menos. Solamente es un refuerzo que se le coloca al terreno para que el terreno se sostenga a sí mismo. Acá tengo este dibujito de un submarino que tiene esta naranjita que está acá, que pretende ser una chapa un poquito más gruesa que se pone en el submarino para la ventana, para este ojo de buey. Acá es una foto real de un submarino y entonces esta chapa está reforzada cerca de la abertura. Lo mismo en los túneles. El terreno, que es el suelo, es reforzado en la abertura para que se sostenga a sí mismo. O sea, un túnel no es, repito, no es un tubo con cargas. No es una estructura de hormigón que tiene la carga del peso propio del agua, sobrecargas operativas, empuje lateral, empuje del agua, carga sísmica, supresión. Eso es lo que no es un túnel. Un túnel es una estructura hecha con tierra, esta es la estructura, la que está afuera, y reforzada acá para que se sostenga a sí misma. Y por tanto, un diseño de túnel está bien si la geometría y secuencia constructiva son tales que ayudan a que el terreno se sostenga a sí mismo, y un diseño está mal si la geometría o la secuencia constructiva producen estados de tensiones que atentan contra la estabilidad propia de la estructura principal. ¿Y cuál es la estructura principal? El terreno. El túnel se excava metro a metro, avanzando como un topo o como una hormiga. Y por lo tanto, todas las cosas interesantes que ocurren en un túnel ocurren en el frente de excavación. Es un problema bidimensional a lo largo de todo el túnel, pero cerca del frente de excavación es un problema tridimensional, donde además de las cargas que vienen desde arriba y desde los costados, producto de la interacción entre el terreno y el sostenimiento, podemos tener en el frente caída de bloques, extrusión plástica o falla desde superficie en función de la relación entre el diámetro y la profundidad del túnel y las características mecánicas del terreno que estamos excavando. Entonces, el túnel se construye desde adentro, excavación, colocación de sostenimiento, nueva excavación, nueva colocación de sostenimiento y se va avanzando metro a metro.
Cada metro que estamos avanzando, frente nuestro tenemos la tierra aún no excavada y por esto este es un problema tridimensional. El problema es tridimensional y el terreno del frente, si lo excaváramos en una gran superficie, se caería, pero como la superficie de excavación es limitada, es solo el área del túnel, por la geometría 3D se sostiene a sí mismo. Hay veces que el terreno no es suficientemente competente o la geometría del túnel es un túnel demasiado grande y el frente de excavación no se puede sostener a sí mismo. Si el frente de excavación no se pudiera sostener a sí mismo, se instalan algunos elementos complementarios. En el frente podría hacer falta reforzar el terreno delante del frente para que se soporte a sí mismo. En algunos casos no. Si el terreno es competente, solo se excava y se sostiene al terreno detrás. Pero si el terreno no es tan competente, hay que poner pilotes horizontales que se llaman paraguas o anclajes o algunas inyecciones, lo que haga falta poner delante del frente para que el terreno se sostenga a sí mismo. Es más o menos eso, es básicamente cómo se construye un túnel. ¿Cómo se lo diseña? Hay muchísimos modelos matemáticos para el análisis de la interacción entre terreno y revestimiento, desde el más simple del siglo XIX, en el cual el terreno es una carga y el túnel es una estructura, algo que en la filmina 2 o 3 expliqué como incorrecto, hasta los modelos numéricos que son aquellos en los que nos vamos a concentrar nosotros en este curso. Es importante saber que a lo largo de todas estas opciones, llegando a la última, enseguida se entiende que el suelo no es carga, sino que es parte de la estructura y por lo tanto nos interesa caracterizar a la estructura de hormigón concreto en sí misma como elemento que tiene resistencia y rigidez, pero también al terreno que rodea al túnel, o sea, el terreno donde se excava el túnel, con su resistencia y rigidez. En algunos de los métodos más, digamos, básicos, se emplea el concepto del método de diseño por curvas de convergencia y confinamiento, en el cual se desarrollan curvas de relación entre presión y desplazamiento para los dos sólidos que están en contacto. Primero el sólido de afuera, que es el terreno. Entonces tengo el terreno que tiene una cierta resistencia y rigidez, y con él, usando teoría de elasticidad y plasticidad para una excavación circular sometidas a tensiones exteriores, se determina la curva característica de la excavación. La idea es esta. Yo tengo todo el terreno que no ha sido excavado, por lo tanto es un sólido continuo. Mágica y milagrosamente voy a producir una excavación y poner una presión de adentro hacia afuera exactamente igual a las tensiones que tenía el terreno antes de la excavación. Asumiendo que la tensión horizontal es igual a la vertical, la presión es uniforme y el reemplazar al sólido que acabo de excavar por una presión que es exactamente la que había en ese sitio antes de la excavación, no produce desplazamientos. Y ahora también mágicamente imaginen que bajamos suavemente la presión interior. Eso produce desplazamientos radiales, los mismos en todos los puntos, hacia adentro. La curva entre la presión y el desplazamiento en el terreno, sin considerar que hay un sostenimiento, es la curva de convergencia de la excavación. Entonces, si tengo esta presión, el desplazamiento es cero y esta presión representa las tensiones geostáticas en el momento que abro la excavación. A medida que lo voy reduciendo las presiones interiores, voy viendo una respuesta elástica hasta que en algún punto, en el terreno que está afuera, algún punto, siempre cerca de la excavación, entra en plasticidad. Ahí veo el cambio de comportamiento
Y para una presión mínima que acá está dibujada acá, si la presión esta que estoy dibujando la reduzco hasta este valor mínimo o trato de reducirla más, observo la falla, o sea, este orificio colapsa y se cierra. Entonces tengo una relación entre la presión que reemplaza al suelo excavado y el desplazamiento o convergencia en el túnel, asumiendo que excavé, pero no puse ninguna estructura de sostenimiento. Por separado, analizo el mismo problema, pero pensando solo en la estructura de sostenimiento. Así que ahora la única estructura es el anillo de acero, madera, concreto, hormigón. Y ahora es un anillo sometido a presiones uniformes exteriores. Mientras la presión sea baja, va a haber un rango elástico. A medida que aumenta la presión, el anillo va a entrar en plasticidad hasta una carga última, y si alcanzo esta presión exterior que está acá, presión máxima, bueno, el anillo colapsa por compresión. Voy para atrás, así responde la primera estructura de las dos que tenemos, se llama terreno. Adelante, así responde la segunda estructura de las dos que tenemos, que se llama sostenimiento. Entonces, el concepto de la interacción entre estas dos estructuras es que tengo un rango elástico y plástico para la estructura exterior que se llama terreno, coloco en algún momento una estructura interior que se llama sostenimiento y me quedan las dos en una cierta presión de equilibrio. En el momento que coloco la estructura interior, en el momento que la instalo, no tiene ninguna deformación y no tiene ninguna tensión. Es solo cuando permito, porque estoy avanzando en la excavación, cuando permito que ocurran más y más deformaciones, que esto sigue descargando de acá hasta acá y que esto se carga de aquí hasta aquí hasta que se encuentran en la presión de equilibrio. ¿Qué reserva nos queda? Toda esta. Para la estructura exterior, que es el terreno, esta es la presión de equilibrio y esta es la mínima presión necesaria para que el terreno exterior no colapse. Para la estructura interior, esta es la presión de equilibrio y esta es la máxima presión que tolera el revestimiento interior, el sostenimiento interior antes de colapsar. Pensando de esta manera la interacción entre la estructura exterior que llamamos terreno y la interior que llamamos sostenimiento, se abre la puerta para hacer diseño de procedimientos constructivos y estructuras de sostenimiento de túneles. Entonces podemos elegir poner nuestro sostenimiento como lo habíamos considerado o hacer un sostenimiento menos rígido. Menos rígido tiene menos rigidez, una pendiente más tendida y naturalmente, como es una estructura de hormigón, o sea, concreto, si antes tenía esta resistencia, al hacerlo de menos rigidez también va a tener menos resistencia. Pero es cierto que la presión de equilibrio va a bajar si hacemos una estructura de sostenimiento menos rígida. El terreno va a estar un poquito más forzado, el sostenimiento va a estar un poquito más relajado. O también podemos colocar la estructura de sostenimiento más adelante en el tiempo. Si este punto representa colocar la estructura de sostenimiento 1 metro detrás del túnel, este punto quizás represente colocar la curva de sostenimiento 3 o 5 metros detrás del frente de excavación. Entonces, lo que podemos diseñar cuando estamos diseñando procedimientos constructivos y estructuras de sostenimiento es de qué rigidez y resistencia colocamos nuestra estructura de sostenimiento y cuándo lo hacemos para minimizar básicamente el costo. Cuando excavamos un túnel, se producen asentamientos en superficie. Los asentamientos en superficie progresan con el avance del túnel y son máximos sobre el eje del túnel. Entonces, si yo tengo el túnel excavándose acá,
el punto donde el asentamiento es máximo es sobre la vertical del túnel y en dirección transversal tienen esta forma aproximadamente. En dirección longitudinal, cuando voy excavando por acá hacia allá, el asentamiento que se produce es este, en este punto. Un diámetro delante, perdón, 2 diámetros delante del túnel no se ve nada. Y un diámetro detrás del túnel ya se produjeron todos los asentamientos que se iban a producir. Vieron que es muy 3D. Entonces vuelvo a dibujar el túnel. Va por acá. Face, el frente de excavación. Si alguien está un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros delante, ni se enteró que viene un túnel. 2 diámetros delante, apenas hay algún movimiento. Un diámetro delante del túnel, esto es un túnel de 8 metros de altura, solo 8 metros delante, por ejemplo, el 8 es un ejemplo, solo 8 metros delante, el asentamiento que ocurrió es el 25% del asentamiento total que va a ocurrir. En el momento de que el túnel llega al lugar donde estoy midiendo asentamientos, ya se produce aproximadamente 2/3 del asentamiento total. Y el resto del asentamiento ocurre cuando el túnel ya pasó y se va avanzando hacia adelante. El asentamiento final ocurre, se hace básicamente cero, acá está la medición de los puntitos, se hace básicamente cero solo un diámetro detrás del túnel. Entonces, 2 diámetros detrás del túnel, ni se enteró. 2 diámetros delante del túnel, disculpas, no se entera la superficie. El asentamiento en superficie es cero. Cuando el túnel está pasando justo por la sección y aparece acá, el asentamiento en superficie es 2/3 del que va a ser final. Y un diámetro detrás del túnel se alcanzó el valor máximo y el asentamiento en superficie se estabilizó. Cuando hagamos nuestros modelos numéricos, tenemos que tener en cuenta que estos son los órdenes de magnitud de asentamientos por túneles. Cuando hacemos túneles en los procedimientos constructivos de frente abierto, que voy a hablar ahora, usamos marcos o cerchas, que son estructuras de acero que se colocan inmediatamente luego de la excavación y que tienen la función de proteger a la gente que está trabajando ahí debajo y proveer un sostenimiento muy temprano, porque nosotros excavamos, ponemos algo, que es este marco, esta cercha, típicamente un reticulado de acero, que nos permite trabajar debajo y colocar el hormigón proyectado, típicamente en los túneles NATM, el hormigón proyectado, el shotcrete, que va a ser el sostenimiento primario de nuestro túnel. En lo que acabo de describir, tenemos básicamente un repaso de los elementos conceptuales más básicos de la ingeniería de túneles.